Seguimos comentando sobre orichas y astros, orichá, de la regla de Ocha. Ya eso ya me lo aprendí, ya es regla de Ocha, es que no es santería. Es igual que la cultura es Yoruba. Yoruba, yo digo siempre Yoruba. Normalmente si ese Yoruba está aceptada porque es una cultura ágrafa, quiere decir no dejar nada escrito, y entonces muy tonal. Hoy tratamos la relación que existe entre Oya, mi ángel de la guarda, y su planeta. Eso no lo sabía. ¿Qué cosa? Lo de Oya. ¿Que eras mi ángel de la guarda? Sí, señor. Recuerda, no tienes que llegar al final para inscribirte en el canal de Ingrid suscribirte al canal. Bienvenidos todos a las cosas de Ingrid Lucía, hoy con Eduardo Novoa. Oya es un orixá muy interesante. Ay, gracias Novoa por lo que me toca. Y por supuesto que siempre hay que hablar del marido. ¿Por qué? Exacto, porque Changó, que hemos hablado en otras ocasiones de él, tenía 3 mujeres, Ochun, Oba y ¿cómo se llama? Y Oya. Ochun, Oba y Oya. Ochun, bueno, era la salamera, la que le gustaba a él. Oba era o sea, su mujer más, era la más seria, la mujer de la casa, pero Oya era candela. Y entonces, ¿por qué? Ahora vemos por qué. Y entonces, ¿qué pasa? Que si Changó lo relacionamos con Marte, a las mujeres Changó las tenemos que relacionar con Venus, que es la antípoda en este caso. Y como decía, más que un signo, tienen que ver los orishas con los planetas, porque son energías. Entonces, ¿qué ocurre? La energía venusina es aquella energía que es capaz de atraer. Por tanto, siempre en la simbología sexual te ponen a Marte como la parte masculina o el símbolo de la masculinidad y a Venus como el signo de la feminidad. Venus es el poder de atracción que pueden tener las personas, tanto mujeres como hombres, dentro de su carta. En el caso, por ejemplo, las mujeres, uno dice, bueno, ¿cómo tiene su Marte? ¿Cómo son los hombres en su carta? Pero ¿cómo ella es capaz, a través de Venus, de atraer a esos hombres? Y viceversa en el caso de los hombres. Entonces, ¿qué ocurre? Que Venus tiene varias regencias. Por ejemplo, Venus en Libra tendría que ver con Ochun, que hablaremos de ella un día. Venus en Piscis, que está exaltado, pero es el signo del sufrimiento también, a veces amoroso, tiene que ver con Oba, porque, ¿sabe? Oba se corta una oreja para hacer una sopa, para atraer con un engaño justamente de Oya. Oya es la que le dice, mira, a Changó le encanta la sopa de oreja, y ella se corta una oreja para complacer a su marido. Y justamente Changó la deja. Ay, pero qué cruel. Ahora vamos a ver dónde funcionaría en este caso Venus con Oya. Y Venus con Oya es justamente Venus transitando por el signo de Escorpio. ¿Qué ocurre? Ella es, cuando hablamos de Marte, hablábamos también del trueno, el relámpago. Bueno, realmente la centella es de Oya. Es de Oya, sí. Y ¿qué ocurre? Que en Escorpión, si ves el glifo o el símbolo de Escorpión, es una M terminada en una flechita, que es la centella también. Por otra parte, Escorpión es un signo que rige la casa número 8. Casa que tiene que ver con los ancestros, con las herencias, con la muerte y también con el sexo. De ahí que se relaciona con Oya por la extrema sensualidad de Oya y sexualidad, porque hay que aclarar que todo el mundo dice, la clásica mujer de Changó es Ochun, y bueno, Ba es también la esposa más fiel, pero realmente quien él más disfrutaba desde el punto de vista sexual, de la que más le gustaba a él, era Oya, porque era la más difícil. Y tiene que ver también con los cementerios, ¿sabes? Se sincretiza con Santa Teresita. Por su independencia. Yo creo que es por mi independencia. Por su independencia, por satisfacer la extrema sensualidad también, y sexualidad, como te decía, de Oya, el poder ese de atracción. Pero también, ¿qué ocurre? Que Changó tiene mucho que ver con los muertos también, con sus propios muertos. Y Oya, pues tiene que ver con la muerte, con el cementerio. Y entonces, en eso, a veces, desde el punto de vista espiritual, chocan justamente. O sea,
para decirlo de una manera más vulgar, en la cama pueden ser maravillosos, pero después la vida real es una tormenta. Terrible, porque a veces cuando uno es semejante al otro, si no semejante, a veces lo que hacen es repelerse, de atraerse. Y entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente es venusino, es muy sensual, da ese tipo de belleza sensual, pero al mismo tiempo a Changó le encanta, pero le coge cierto miedo porque por su independencia. Y las hijas Oya son personas, bueno, de hecho tú lo eres, con una intuición extraordinaria, porque ríen ese tipo de casa, que a veces cuando uno habla de la muerte, la gente le hace rechazo, y la muerte no es más que una fase. Según la filosofía esotérica, es una fase de transición entre una vida y otra. ¿Okay? Quiere decir que según esta filosofía hemos muerto muchas veces, y ellos le llaman transición más que muerte, que es una palabra que atrae con toda su simbología. Y la relación que existe entre muerte y sexo. De hecho, cada vez que el sexo te puede dar una muerte extraordinaria. O sea, un orgasmo es una muerte literal, celular, etcétera, pero es una renovación al mismo tiempo, da una energía adicional. O sea, usted puede ver perfectamente las personas que son felices con su pareja sexualmente y las que son infelices. Eso se nota enseguida en un trabajo, en el desenfado, en la energía que puedan tener. Yo hace poco publicaba un video sobre la diferencia que existe entre eyacular y tener un orgasmo. Pero, por supuesto. Totalmente, sí. Exacto. Son dos fenómenos totalmente diferentes. Porque uno llena energía y el otro es como una descarga, que bueno, ya perdí la energía. Exacto. Y el otro se recicla. Bueno, pues las personas de edad son extremadamente sensuales y sexuales, y esa energía es interesante porque esa energía, siempre vemos el sexo como o sea, de relaciones de pareja, no, pero es que el sexo es la fundamental energía que tiene el ser humano. De hecho, Escorpio, que es donde está Venus ahí, en el caso de ya, es muy interesante porque Escorpio significa serpiente, porque es una serpiente que se muerde la cola, porque con el sexo comienza un nuevo ser, con la muerte termina un ser. Quiere decir que es un ciclo que nunca tiene fin, porque empieza y termina constantemente. Y es importante esto, o sea, la energía sexual es la energía altamente creativa, capaz de crear otro ser humano. Por tanto, es una energía creativa no solo para crear un ser humano. En la India, los yogis, por ejemplo, ellos hacen abstinencia sexual, pero no por un problema de moral, sino por un problema energético, de transformar esa energía sexual en lo que ellos llaman ollas o energías mentales, creativas. Eso pasa también con chamanes en Asia, con chamanes aquí en América, que tienen mucho control de esta energía altamente creativa. Porque es poderosa. La más poderosa. La más poderosa. Exactamente. En el planeta es Venus pasando por Escorpio. Por tanto, uno va a ver un color y uno dice, independientemente del orixá, uno dice, bueno, Venus es el color verde y Escorpión, que rige Marte, es el color rojo. Y es la mezcla de estos dos. Bueno, yo no sé yo. Igual que, o sea, las piedras distintamente pueden usar. ¿Qué piedra debo usar? ¿Qué piedra debo pedir? Bueno, para este dedo. Por ejemplo, las piedras siempre venusinas son mejores en este caso para aplacar la cosa marcial, la cosa de Marte. Y todas las piedras, las esmeraldas, por ejemplo, son muy bonitas, porque son un poco más caras. Pero también el jade, que es una piedra maravillosa, los chinos le llaman que es como la sangre coagulada del dragón. Y es una piedra de mucho fuerza, de mucho poder, y que la puedes usar perfectamente. Ya sabemos, o sea, las y los hijos, o sea, ya puedes usarla tú y las personas allá. Claro, sí, ya se generalice. Las y los hijos de ya que podemos usar una esmeralda. Así que muchísimas gracias, Novoa, por un episodio más, por compartir tu sabiduría. Por supuesto que vamos a seguir comentando sobre la relación que existe entre los santos y los planetas. Exactamente. Todo es una fuerza mental.
Nada más fuerte que esto. Muchísimas gracias. Se recuerda, yo soy Ingrid Lucía. Entre video y video nos encontramos por mis redes sociales y Novoa, por supuesto, que la voy a estar poniendo por el recuadro de aquí debajo. Yo los espero en un próximo episodio para una próxima aventura, para como siempre hablar sobre la vida, sus cosas y las mías se lo aprendió. Chao.